Bien, vamos a hablar el día de hoy de las novedades, ¿no? Que hubo en Miami en cuanto a los cambios de reglamento y qué es lo que opinan los pilotos. Vamos a hablar un poquito de la crítica que ha recibido Verstappen, que tenemos que hablar de esta situación, de un piloto que ha vuelto a poder pelear un poquito más arriba tras un inicio complicado, pero que sin dudas el Gran Premio de Miami se enfocaba mucho en lo que podía pasar con los cambios de reglamento, ¿no? Recordemos de que tras el Gran Premio de Japón, el parón que hubo en abril, donde no tuvimos ni Gran Premio de Bahrein ni Gran Premio de Arabia Saudí, lo que pasó fue que hicieron algunos cambios en cuanto al despliegue de la energía, la regeneración, y esto principalmente iba a afectar a la quali y también podía beneficiar un poquito en tema de Gran Premio. Pero lo que vimos este fin de semana no fue muy diferente en la carrera. Sí, en clasificación, hay que admitirlo, en clasificación se ha visto un poquito mejor. Y en la carrera no se veía tanto super clipping, pero yo creo que fue por otra causa. Que en los siguientes circuitos, donde sea un poquito más exigente, sí vamos a volver a ver problemas con el tema del super clipping, que no ha desaparecido eso. Bueno, ¿qué es lo que dijo Verstappen? Dijo que no nota mucha diferencia. El piloto neerlandés en esta nota de Soy Motor ha dicho que ha vuelto a mostrarse crítico con el reglamento tras el Gran Premio de Miami, asegurando que las modificaciones no han supuesto una mejora en lo que es el comportamiento de los coches. Dice especialmente en clasificación, ¿no? A ver, ¿qué es lo que destacó el piloto neerlandés? El 4S campeón ha vuelto a expresar el descontento y sus declaraciones reflejan los cambios introducidos no han tenido el impacto que esperaba. Recordemos que durante el fin de semana hablamos de las palabras de Norris, bien, que Norris había dicho que tampoco sentía muchos cambios. Bueno, ¿qué es lo que dijo Verstappen? Lo que dije sobre el reglamento sigue siendo válido. No noto mucha diferencia ahora que se han modificado algunas cosas. En la clasificación, en algunas curvas todavía no puedes ir a fondo porque si no vas más lento en la recta. Recordemos que el objetivo de estos cambios era que los pilotos tengan que o puedan marcar una mayor diferencia en clasificación. Y de momento no pueden ir completamente a fondo en quali como si lo hacían el año pasado. Tienen que ir gestionando también. Más allá de su crítica, reconoce que hubo ciertos avances. De hecho, el resultado de Miami representa su mejor, bueno, actuación en el campeonato. Bueno, acá los avances son sobre todo en cuanto al rendimiento de su coche. Bien, acá hablando un poquito de ellos, creo. Estamos mejorando, pero aún no estamos al nivel de Mercedes. El coche se maneja mejor y es menos estresante conducir. Bueno, ya hemos hablado un poquito de por qué Red Bull ha logrado hacer un gran cambio con una modificación clave en el coche de Verstappen en cuanto a lo que ha sido el comportamiento de su coche, ¿no? Así que si no viste ese video ya lo publicamos en el canal, de por qué Red Bull dio un gran paso adelante, de cómo se comportó, de cómo ya empiezan los problemas del piloto 2 con Hatcher, así que todo eso está en el canal. Anda a verlo si no lo viste el video, que explica bien todo. Y hablando opinión sobre esto, yo creo que esto se debe, que vimos por ahí en la clasificación, que podían ir presionar un poquito más, que no tenían que gestionar tanto como lo vimos en Japón u otros circuitos, al circuito a Miami. Miami es un circuito que no es tan exigente como si lo era Japón, como si lo era Australia. Cuando vayamos a diferentes circuitos, tengo en la cabeza un circuito que puede ser Silverstone, otro que puede ser Bélgica, ni hablar de Monza. Creo que sí vamos a volver a ver gestión en quali de manera abismal, ¿no? No se pueden hacer muchos cambios en el coche, en los motores. Ya estaba destinado el tema de las unidades de potencia a ser así. No se esperaban ellos que se gestione tanto. Ya confirmaron de la FIA que han cometido un error con el 50 y 50. O sea, que han ido demasiado lejos con este 50 y 50. Lo que se está pensando para la próxima temporada por ahí es no tanto modificar el reparto de energía, que para hacerlo vos tendrías que cambiar prácticamente las reglas de motor, tendría que cambiar el hardware para que el motor de combustión pueda tomar más iniciativa, ¿no? En esta repartición de cómo trabajan. Y eso significa cambiar completamente los motores. Y no está dispuesto a hacer esto la FIA, los equipos tampoco están contentos. Se está hablando de una posibilidad de que se baje la carga aerodinámica. Bien, de que se disminuya la carga aerodinámica para 2027 y eso va a permitir que los coches tengan menos drag en la recta y al tener menos drag, menos resistencia aún de la que tienen con la aerodinámica activa, esto obliga a que lo que tengas que gastar en la recta sea menos batería, por así decirlo, ¿no? Al tener menos resistencia, tenés que usar menos electricidad para empujar el coche, por así decirlo. Entonces, se está barajando ya ir por la parte aerodinámica para compensar este desastre que han hecho con las unidades de potencia. Y que según Ben Sulayem, esto va a cambiar de cara a lo que va a ser el próximo reglamento de motores. Está barajando 2030, 2031, donde ya ha confirmado que la hibridación va a ser poca o nula. Esperemos que así sea, ¿no?
En cuanto a las declaraciones de Verstappen, bueno, Juan Pablo Montoya, alguien que realmente con sus últimas declaraciones deja bastante que desear. Siempre ha dejado bastante que desear, pero últimamente deja mucho más que desear. Eh, ha pedido la suspensión de Verstappen por criticar el reglamento. Debería acarrear consecuencias. Sabemos que Montoya hay ciertos pilotos a los que se los pone de punto. A Franco en un momento lo ha tenido punto también. Y la verdad es que Verstappen no es mucho de su gusto. Me parece que el problema de Juan Pablo es más con el padre que con Max. Pero bueno, si veías la Fórmula 1 al principio de los 2000 te darás cuenta de por qué. Pero ya me parece un delirio, ¿no? Lo que está diciendo de que penalicen a Verstappen por las cosas que dice en contra del reglamento, ¿no? También hay que tener en cuenta que Juan Pablo Montoya trabaja para la Fórmula 1 y la Fórmula 1 es la que le da de comer a Juan Pablo Montoya. Entonces es obvio que no va a criticar a la Fórmula 1 un piloto que a mí me parece pura sangre como era Juan Pablo. Si él realmente le tocaría estar en estos coches, criticaría de la misma manera que lo hace un tipo como Verstappen, un tipo como Alonso, ¿no? Era de esos tipos que le gustaba ir a fondo completamente y me parece que no estaría muy cómodo con estos coches. Pero ahora está del otro lado, como digo, la Fórmula 1 es la que le paga a Juan Pablo y trabaja para ellos, entonces tiene que respetar al jefe, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha dicho? Porque ya ha ido un poco, incluso me parece bastante delirante lo que pide Juan Pablo, ¿no? Hay que respetar el deporte, me parece bien que no te gusten los reglamentos, pero la forma en la que hablas de ello con lo que te ganas la vida de tu propio deporte debería acarrear consecuencias, ¿no? Claro, justamente es de donde se gana la vida Juan Pablo, ¿no? De, mm, de trabajar para la Fórmula 1. A ver, de hecho, la solución no es tan sencilla como drástica. Lo que dice Juan Pablo, apartarlo, no. Sí añadir 7 u 8 puntos de penalización a la licencia, de modo que lo que haga después te aparecen, te garantizo que entonces los mensajes serían diferentes. Un delirio, o sea, Juan Pablo está pidiendo que le pongan 7 8 puntos en la licencia a un piloto por algo que no hizo en pista, por decir que simplemente no le gusta este reglamento y que le parece que la Fórmula 1 no debería ser así, ¿no? Incluso no es que solo lo dice Verstappen, lo han dicho varios pilotos. Sabemos que en el mundo de la Fórmula 1 a muchos fanáticos no le ha gustado este reglamento, pero bueno, Juan Pablo pide y exige de que penalicen a Verstappen para que se calle la boca, por así decirlo, ¿no? O sea, pasó Kim Jong-un y dijo que Juan Pablo se fue un poquito, se fue un poquito al pasto, ¿no? Eh, Montoya ha querido poner énfasis en de cómo, a ver, cómo se trata el tema de la crítica y no criticar y considera que todos tienen derecho a opinar. Bueno, no parece tanto, ¿no? Si por opinar le mandas 7 u 8 puntos en la licencia por algo que no te gusta. No digo que no digan que no les gustan las normas, porque si no les gustan tienen todo el derecho a opinar. Está bien ser franco y no hay que hacer como que no hace nada. Pero no llame a la Fórmula 1 un Mario Kart. Cuando en el pasado había DRS y se ganaba 20 o 30 kilómetros por hora, eso no era falso, no me estoy ganando amigos. A ver, una cosa es tener el DRS, que recordemos todavía sigue estando el DRS camuflado, por así decirlo. El DRS se ha convertido en la aerodinámica activa, que justamente han quitado el DRS por un hecho que necesitaban la aerodinámica activa para que los coches no se queden planchados a mitad de la vuelta y sin energía. Si no, tranquilamente yo creo que el DRS seguiría en la Fórmula 1. Hay que decir la verdad, el DRS se ha cambiado por el overboost ahora, ¿no? Y estamos teniendo algo peor que el DRS, que es el super clipping, que es con el pedal a fondo, faltando 400 metros para que frenar, se te quede sin batería, el de atrás te pase porque vos te quedas sin batería. Entonces me parece que eso es bastante más artificial que lo del DRS. Ahora, que se moleste y que pida 8, 9, 7 u 8 puntos en el carnet porque diga que la Fórmula 1 es un Mario Kart, bueno, me parece que está un poquito molesto. Recordemos que, como digo, Montoya tiene algo contra Verstappen. Incluso, bueno, Jolyon Palmer tuvieron una discusión posterior al Gran Premio de Miami, donde Palmer confirmaba el error que cometió Verstappen en la largada, porque recordemos Verstappen comete un error para hacer el trompo, pero después alabó el gran trabajo que hizo Verstappen cuando entró en trompo de soltar rápido el freno, trabajar con el volante y con el acelerador para que el auto dé el giro completo y pueda seguir derecho, algo que lo hemos dicho ya en el canal, incluso lo dijimos en el resumen, de que es algo que siempre ha caracterizado a Max. Me acuerdo varias veces que lo ha hecho, una vez
En Australia persiguiendo un Haas cuando era bastante jovencito, hizo un trompo a la curva 1, hizo lo mismo. El año pasado en Silverstone también. Me acuerdo en Hungría, en el Gran Premio de 2022 también. O sea, no es que tenga suerte. Verstappen, Montoya decía que era pura suerte, que no era talento. No, el tipo sabe cuando entra en trompo lo que tiene que hacer para recuperarlo lo más rápido posible y perder la menor cantidad de tiempo. Y así se lo vio, ¿no? Hasta, como digo, hasta la prensa británica salió a defender a Verstappen en ese caso y le pegó a Montoya. Bueno, sabemos que tiene algo contra él. Cuando se pone de punto a alguien, es así Juan Pablo, pero me parece que acá la verdad que está pidiendo un absolutamente delirio, ¿no? Veremos ya de cara a lo que se viene. Seguramente sigan haciendo cambios en este reglamento. Como digo, no sé cuánto más se podrá modificar teniendo en cuenta de que ya hay que modificar el motor. No hay mucho más que hacer con el tema de la energía. Vamos a seguir teniendo clipping más o menos, pero vamos a seguir teniéndolo y es algo que lamentablemente nos vamos a tener que acostumbrar. Veremos ya si el desarrollo de los motores puede ayudar un poco, ¿no? Pero es una situación bastante compleja y que yo creo que lo que vimos en Miami, lo repito, dependió más que nada del trazado, del circuito, ¿no? Cuando vayamos a un circuito como lo era en Japón o como lo era en Australia, como lo puede ser Silverstone, como lo puede ser el circuito de Spa, el circuito de Monza, creo que vamos a volver a tener graves problemas con eso. Cierro por acá con este video, déjame en los comentarios qué opinas, suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.